gustado saber la voluntad de Dios? Esta pregunta yo me hacía siempre cuando era mucho más joven. Esta pregunta viene de Abranchis, que escribió por la página de Facebook. Bueno, de pronto tú también te has preguntado lo mismo. Pues si Dios tiene una voluntad específica, especial para ti. Y pues la respuesta es que sí. Dios tiene una voluntad especial para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver varios textos el día de hoy. Principalmente voy a leerles Colosenses 1 desde el versículo 9 hasta el 14. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Wow, dice un montón de cosas ahí. Quisiera resaltar lo que dice ahí en el versículo 9. Dice que estamos orando por ustedes para que estén llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de él. O sea, en otras palabras, la oración del apóstol Pablo por esta iglesia en Colosa era que ellos conocieran la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad especial para ti también. Yo me acuerdo cuando era mucho más niño, estaba yendo a la iglesia y yo conocía la salvación, yo había creído el Evangelio y gracias a Dios yo estuve comenzando a crecer, o sea, como un niño, un adolescente realmente. Y pues la voluntad de Dios para mí era algo muy místico, pues yo había escuchado que unos predicadores hablaban de la voluntad de Dios como una experiencia y yo estaba esperando ver, no sé, relámpagos y truenos del cielo y visiones o sueños o algo así para confirmar cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Pero saben que Dios, aunque pueda hacer lo que quiere, Dios no siempre obra de esa forma. De hecho, Él no ha hecho tan complicado saber cuál es su voluntad. Entonces vamos a ver varias cosas, 4 cosas específicamente para saber la voluntad de Dios para tu vida. Primeramente, asegúrate que eres un hijo de Dios. Asegúrate que eres un hijo de Dios. Eso es lo más importante. Porque si no eres hijo de Dios, si no le conoces a Dios, no puedes saber qué es lo que Dios quiere de ti y no puedes hacer las obras que Él ha preparado para ti. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero todo eso comienza con nacer de nuevo. Dice en Juan 1, del 11 hasta el 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios es que nazcan de nuevo. O sea, la voluntad de Dios para tu vida es que nazcas de nuevo. Hay muchos que hacen buenas obras para Dios y quieren cumplir la voluntad especial de Dios, pero no han sido salvos. Pues no han sido salvos. No puedes hacer la voluntad del Señor si no le conoces al Señor, si Él no te ha recibido como hijo, si tú no le has recibido a Él como Señor. Dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si escucharon eso, del que hace la voluntad de mi Padre. Pero escuchen lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Pues esas son muchas cosas buenas, ¿cierto? Pero del versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la clave. Antes de hacer cosas para Dios, supuestamente cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que le conozcas a Él.
que entres en una relación con Él. El primer paso para saber la voluntad de Dios es entrar en comunión con Dios por medio de arrepentimiento y fe en Jesucristo como tu Salvador y Señor personal, esperando en su obra completa. Hay varios textos que hablan de eso. Hebreos 10, 9 y 10 dice, y diciendo luego, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quito lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En otras palabras, Jesús cumplió la voluntad de Dios cuando vino a morir en nuestro lugar. Dice en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nosotros o nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fue la voluntad de Dios que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, que viniera a morir en nuestro lugar, a ofrecerse a sí mismo en rescate por nosotros. En Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa voluntad de Dios es que seamos hijos de Dios. Esa es la primera y la más importante, la cosa más importante. Entonces, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, primero hay que examinarte, asegúrate que eres un hijo de Dios, porque si no, no va a importar el resto de lo que digo. Si tú tienes preguntas en cuanto a cómo llegar a ser un hijo de Dios, cómo recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, para eso estamos. Escríbenos ahí un comentario o un mensaje por interno, llámanos, estamos para ayudarles. Eso es lo más importante, que tú nazcas de nuevo, y Dios quiere que nazcas de nuevo. Entonces, bueno, primeramente, asegúrate que eres un hijo de Dios. Número 2, aplícate en la voluntad general y explícita de Dios. Aplícate en la voluntad general y explícita de Dios. Muchos están buscando la voluntad de Dios como algo misterioso, algo místico, algo individual, pero no hacen caso a la voluntad general de Dios. Hay cosas que son muy claras, que Dios ha escrito, ha revelado en su Biblia, en su palabra. Pero hasta que nosotros hagamos caso a esas cosas, ¿para qué Dios nos va a mostrar una revelación especial? ¿Para qué nos va a decir otra cosa adicional si no somos fieles en lo básico, en lo primero? Pues en la palabra de Dios hay varias cosas que dicen que esta es la voluntad de Dios. La primera ya hablamos, pero vamos a repasar. La voluntad de Dios es que seas salvo. La voluntad de Dios es que seas salvo. En Juan 6, 39 y 40 dice Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, que sea salvo. También dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La voluntad de Dios es que seas salvo. Eso es tan claro en la Biblia. O sea, Él quiere que tú seas salvo. Pero ya después, ¿qué? Entonces hay varias otras cosas. Seguramente hay esa voluntad general, explícita de Dios, es que tú vivas una vida en santidad, una vida santificada. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. La santificación es vivir una vida apartada de las cosas que nos hacen daño, apartada de las cosas que están en contra de lo que Dios quiere, y apartadas para Dios, vidas apartadas para Él. Es decir, yo estoy viviendo ahora para Él y no para mis viejos deseos carnales. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también, en tercer lugar, es que vivas una vida de gratitud. Una vida de gratitud, una buena actitud de gratitud. Ese mismo libro, el 1 Tesalonicenses, pero ya más adelante, el 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
En cuarto lugar, la voluntad de Dios es que te sometas a las autoridades. Es muy explícito en la Biblia, muchas instrucciones sobre cómo y por qué hacer esto. Un ejemplo es en 1 de Pedro 2, del 13 hasta el 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernantes, gobernadores, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Escuchen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay un mandato de Dios a someternos a las autoridades en la vida. La autoridad es un tema muy amplio en la Biblia. La autoridad que Dios establece en la sociedad, en el gobierno, en el hogar, en la iglesia, pues Él establece autoridad siempre, y la naturaleza humana es rebelarnos. Desde Edén, los seres humanos queremos rebelarnos contra las autoridades, pero la voluntad de Dios explícitamente ahí dice es que nos sometamos y que hagamos bien, aun cuando esas autoridades no son tan buenas. Bueno, en quinto lugar, la voluntad de Dios es que hagas buenas obras. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos hizo para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero Él nos hizo para buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él ha propuesto que nosotros vivamos para hacer buenas obras. Entonces, bueno, esa es la voluntad explícita general de Dios. Entonces, primero, asegúrate que eres un hijo de Dios. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Aplícate en la voluntad explícita y general de Dios. Tercero, anda en comunión con Dios. ¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios? Andar en comunión con Dios. Eso es la clave para los que ya están cumpliendo lo primero. Porque si no estamos cumpliendo lo primero, realmente no vamos a tener buena comunión con Dios. No habrá una cercanía porque estamos desobedeciéndole. Si le amamos a Dios, queremos guardar sus mandamientos. Pero ya con esa cercanía viene algo muy interesante. Entre más tiempo paso con Dios, más voy a conocer y querer la voluntad de Dios. Voy a conocer la voluntad de Dios. Una gran parte de la voluntad de Dios es simplemente seguirle todos mis días. Entonces en Juan 10, 27 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay tres cosas: oímos la voz de Jesús y Él nos conoce como sus ovejas y le seguimos como nuestro pastor. Juan 15 lo dio con otro ejemplo. Dice en el versículo 4 y 5, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese es el ejemplo que Cristo nos da. Es como una planta, una vid de uvas. Entonces ahí en esa vid, pues Él es la vid, pero nosotros somos pámpanos, somos como las ramas. Y si queremos una vida fructífera, si queremos producir fruto, nosotros debemos ¿qué? Permanecer en Cristo, porque separados de Él no podemos hacer nada. Cuanto más permanezcas en el Señor, más conocerás su corazón y su voluntad. Efesios 5, 15 hasta el 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si ustedes pueden ver que este es un tema que es muy grande a lo largo de la Biblia. Primero, la voluntad de Dios es que seas un hijo de Dios y luego que obedezcas la voluntad general de Dios. Cuando Él dice que hay que hacer algo en la Biblia que es para todos o para sus hijos, hay que hacerle caso, pero hay que estar en comunión con Él. Hay que aprender a deleitarnos en Él, como dice el salmista. Deleítate en Dios. Dice también en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe
a tierra de rectitud. La vida cristiana es simplemente un asunto de seguirle a Dios, ser lleno de su Espíritu, ser guiados por su Espíritu, estar en comunión con Él. Y esa dulce comunión nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Creo que fue Martín Lutero que dijo lo siguiente. Dijo, deleítate en Dios y luego haz lo que esté en tu corazón. Porque ¿qué va a pasar? Cuando estamos deleitándonos en Dios, estamos enamorados de Dios y su palabra, ya Él va a comenzar a cambiar nuestros deseos. Va a conformar nuestros deseos a los de Él. Y eso es lo que queremos. Hay una cuarta cosa, antes de terminar este estudio pequeño. Aprovecha las oportunidades que Dios da. Aprovecha las oportunidades que Dios da. La primera cosa, asegúrate que eres hijo de Dios. En segundo lugar, que aplícate en la voluntad general y explícita de Dios. En tercer lugar, anda en comunión con Dios. Y número 4, aprovecha las oportunidades que Dios da. Hay muchas personas que están pensando que su voluntad es algo místico. La voluntad de Dios es algo místico, que está mucho más allá, está lejos. Y yo pensaba así cuando era mucho más joven. Cuando yo tenía por ahí 12, 13, 15 años, yo sabía que era salvo. Yo conocía el Evangelio. Yo quería agradar a Dios con mi vida, pero pensé que la voluntad de Dios era algo ya para muchos años en el futuro. Después de que sea un viejito, 30 años, ahora 30 años no es tan viejo, ni 40 ni 50, yo estoy ahí en esa etapa de mi vida. Pero saben que la voluntad de Dios no solo era para cuando cumpliera los 30 años, o 40, o 50, o 60 o más. La voluntad de Dios es para hoy. Hoy Dios tiene algo especial preparado para ti y para mí. Hay que hacerle caso. Hay que abrir los ojos y andar en comunión con Dios, aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Su voluntad no es místico, es simplemente confiarle y obedecerle todos los días. Me gusta lo que dicen Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a saber la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Comienza con contemplar las misericordias de Dios. El Evangelio es lo que precede Romanos 12. Durante 11 capítulos en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo detalla cómo es el Evangelio. Es algo hermoso mirar lo que Dios ha hecho. Y ya el siguiente pensamiento es, bueno, pensando en cuán hermoso es el Evangelio, debemos presentarnos en sacrificio vivo a Dios. Todos los días hay que decir, Señor, yo existo para ti. Señor, toma mis manos, toma mi voz, toma mis labios, toma mis ojos, toma mis pies, toma mis pensamientos, toma mi corazón. Todo lo que soy, Señor, te lo entrego a ti hoy. Cumple en mí tu voluntad. Es tomar una decisión diaria de agradarle a Él y no a mí mismo. En Juan 4:34 Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Mi voluntad, mi propósito es agradarle a Dios porque Él me envió. ¿Saben qué? Si tú eres un hijo de Dios, es tu propósito también. Si no eres un hijo de Dios, ese propósito de Dios, que seas un hijo de Dios y luego que vivas para Él. Fuimos creados por Él y para Él. Toda la creación fue hecha por Él y es para Él. Por eso existimos. Mateo 6:10, cuando Jesús está enseñando una oración modelo, dice, hay una frase que a veces no prestamos mucha atención. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad, Dios. Así como en el cielo, así como estás reinando ahí en el cielo, reina también en mi vida, reina en mi familia, reina en mi ciudad, reina aquí en la tierra, Señor. Nos sometemos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Es una decisión consciente, aprovechando las oportunidades que Dios va abriendo. Es permitir que Él haga su obra en ti y por medio de ti. Un texto más y terminamos. Hebreos 13,
20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijaron en eso? Es por su poder en nosotros. Él hace la obra en nosotros y por medio de nosotros, a través de nosotros, hace una obra en este mundo. Hay que permitirle hacer esa obra. ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de este proceso estás tú? Cuatro cosas. Asegúrate que eres un hijo de Dios. Asegúrate que eres un hijo de Dios. En número dos, aplícate en la voluntad general que Dios nos ha detallado en la Biblia. Aplícate en su voluntad general. Número 3, anda en comunión con Dios. Debes conocerle, conocer su palabra, estar leyendo su palabra, buscando sus consejos por medio de ella, orando, pasando tiempo en ayunas, en oración, buscándole el rostro de Dios. Y número 4, aprovecha las oportunidades que Dios va abriendo. ¿Quién sabe? Si de hoy en 5 años, 10 años, tú estarás, seguirás viviendo acá, o donde quiera que tú estés, o si de pronto Dios te va a enviar lejos. No sabemos si vamos a estar en el mismo lugar ministrando lo mismo, pero una cosa es cierta, hoy voy a mirar lo que Dios quiere que yo haga, cómo cumplir su voluntad general, y poco a poco me va revelando una voluntad específica. Hay un predicador, me gusta su biografía, se llama F.B. Meyers, así se llama el predicador, y él escribió varias cosas, pero él dijo una cosa que yo creo que es muy cierta. Ya hay muchos que confunden cuál es la voluntad de Dios o cómo saberla, pero dice, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Es por la palabra escrita, la Biblia. Un deseo interno que Dios comienza a poner ahí, y las circunstancias externas. Eso es cierto, en ese orden. Si va en contra de la palabra, no es la voluntad de Dios, pero podemos saber la voluntad de Dios. Amigo, si yo te puedo ayudar en algo, estoy a sus órdenes, nuestra iglesia está a sus órdenes. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No olviden, pueden enviar sus preguntas para que las respondamos en en un futuro programa de esos. Muchas gracias, el Señor les bendiga.